memoria más lejana de la infancia es la música, pero no la música en general, sino una canción muy específica, acompañada de una memoria que mi cerebro la presenta en formato de película. No sé si alguna vez les pasó algo así. Todos los domingos nos juntábamos en la casa de mi abuela, de mi lado, del lado de mi papá. En el comedor había una mesa enorme, la cual estaba conectada al living, donde había 2 sillones también enormes, enfrentados uno al otro. En el medio había una televisión muy vieja, demasiado vieja, de esas que tenían cola, que ahora no las encontrás en ningún lado. Y lo que siempre se reproducía en ella eran círculos que se movían, que en realidad eran los jugadores del FIFA, de la Play 2. Al lado de la tele había una disquetera, y al lado de esta disquetera había una pila de CDs. Con mis primos siempre le rogábamos a mis papás poner el mismo disco. Todos los domingos el mismo disco de la misma canción. Era lo único que sonaba en esa casa. Nuestros papás finalmente se rendían a nuestros pedidos insoportables y finalmente ponían el CD Yellow Submarine de los Beatles. Nosotros con mis primos nos enfrentábamos a un espejo que debía medir unos 3 metros, era enorme comparado con lo que nosotros éramos. Y cantábamos y bailábamos como unos esquizofrénicos y cantábamos letras que nosotros no sabíamos qué significaban, pero la verdad es que no importaba, porque eran alegres y nos generaba algo. Pero en ese momento no sabíamos que nos generaba algo. En esta memoria yo tengo 3, tal vez 4 años. No sé ustedes, pero yo la verdad no tengo muchos recuerdos de cuando tengo esa edad. Fue aproximadamente hace 14 años. La vida cambió mucho. Ya no cenamos en lo de mi abuela. Ya no bailamos enfrente del espejo. Ya no escuchamos Yellow Submarine con mis primos. Para entender esto, tenemos que entender la música. La música es todo lo que suena en nuestro entorno. En realidad es cómo la gente busca interpretar los sonidos y lo que pasa en nuestro entorno, intentar de replicarlo y generar algo en nosotros. Por ejemplo, hay varios géneros de música que no podrían haber nacido en otro lugar que en el lugar en el que nacieron. Les voy a contar, por ejemplo, el krautrock. La mayoría no va a saber qué es. Yo, hasta hace unas semanas, la verdad que no lo sabía. Pero es un movimiento musical que apareció en Alemania durante la Segunda Guerra, posguerra, donde los músicos buscaban reinventar o cambiar la cultura que había sido destruida en Alemania durante esa época. La característica, que a ustedes sí les van a saber qué es, esta gente, estos músicos, trabajaban en las fábricas de Alemania, donde siempre hay sonidos repetitivos, siempre los mismos sonidos. Y esto dio fruto a un género que se popularizó mucho en los 80 y ahora está por todos lados, que es el techno, que todos escuchamos, todos nos encanta, no a todos, pero personalmente a mí sí. Y es un gran ejemplo de cómo la música nace en un cierto lugar muy inesperado y genera algo en la gente, como el punk, que nació en Nueva York intentando dar un mensaje anticapitalista o anarquista, o los hippies como Fleetwood Mac y The Mamas and the Papas, que intentaban de manifestar sus ganas de paz y estar en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que después llegó a todo el mundo. O los cantos gregorianos, que nacieron en Roma por los monjes en las iglesias, que en realidad no podrían haber nacido en otro lugar que no fuese ese. Estos son solo ejemplos de cómo los músicos pudieron transmitir lo que pasaba en el universo en la música. La música está constantemente en nuestras vidas. Y hay veces que esta música genera un impacto en el momento en el que la escuchamos. Tal vez es una canción que escuchamos 1000 millones de veces, pero solo una vez genera un gran impacto. Pero la verdad no vamos a saber que genera ese impacto hasta años después, que volvemos a escuchar esa canción, ese disco, y nuestro cerebro nos presenta una memoria tan fuerte como si estuviese pasando en ese mismo momento. Una memoria como si fuese carne y hueso, como si esa memoria se estuviese repitiendo una y otra vez. Les voy a contar la primera vez que yo me acuerdo de haber tenido esta memoria con mis primos, cuando tenía 3 años. Recién nos habíamos mudado a la casa en la que vivo ahora, aproximadamente 2015. Yo tenía 8 años.
Ya habían pasado 6 años más o menos desde que había pasado las cosas de cuando bailábamos con mis primos. Y uno cuando entra a mi casa y va a la izquierda, hay un living, no muy grande, pero está lleno de discos, vinilos, que mi papá siempre coleccionó. Y mi papá, no sé por qué, no me acuerdo del contexto, un día decide sentarnos a mí y a mi hermano en el sillón y nos dice que nos va a enseñar la historia del rock. Obviamente arrancó con los Beatles, nos puso The White Album, nos puso Love Me Do, pero no fue hasta que puso el disco Revolver y sonó la 6ª canción, Yellow Submarine, que en ese momento dejé de tener 8 años y tenía 3. Dejé de estar con mi papá y mi hermano y estaba con mis primos bailando enfrente de un espejo. Y dejé de estar en el living de mi casa y estar en un living de la casa de mi abuela con toda mi familia celebrando, vaya a saber Dios qué. Con esto lo que quiero transmitirles es que se acuerden de estas canciones, que vuelvan a sus casas y pongan estos discos, que en su cerebro les genera esta gran memoria, que la presenta en película, en efecto de que la saben tan de memoria, tan fuerte, que no lo pueden entender, porque no pueden entender por qué nuestro cerebro decidió almacenar eso, por qué nuestro cerebro decidió tomar esa música como tan importante y protegerla a toda costa, y presentarla en los momentos más difíciles capaz de nuestra vida, o en momentos totalmente inesperados. Y cuando hagan eso, se van a dar cuenta que el hombre siempre buscó viajar en el tiempo con la ciencia, pero no sabía que lo podía hacer con la música.